¿Qué tal? Bueno, la idea de esta presentación es intentar explicar y proyectar algo para implementar a corto plazo en la empresa. Es algo que ya hemos tratado en encuentros previos, se ha mencionado en reuniones previas, hemos tenido incluso videoconferencias con una empresa extranjera que nos brindó información sobre sus servicios y bueno, todo lo que respecta a su tecnología. Eran muy tentadores, pero por los elevados costos se terminó desestimando. El proyecto tiene que ver con la prevención, que es uno de los caminos menos explorados y explotados de la empresa. Lo que voy a intentar explicar de forma simple es cómo aplicar la telemedicina asociada a la prevención. Cuando hablamos de prevención, hay muchas cosas que se pueden prevenir utilizando la telemedicina. Desde ACV, síndromes coronarios, síndromes metabólicos, crisis hipertensivas, arritmias y demás. Obviamente todo esto controlando los factores de riesgo como diabetes, hipertensión, la apnea del sueño, la dislipemia, que son los más conocidos, pero hay muchos más. Hoy en día lo que es la tecnología ha avanzado mucho y están muy en auge todos los dispositivos médicos móviles que a través de conectividad con dispositivos brindan datos o información que se guardan por medio de una aplicación y bueno, se envían a una base de datos donde los profesionales analizan y por medio de procesos tratan de brindarle una mejor calidad de vida al paciente y prevenir comorbilidades o patologías más severas que la que ya el paciente puede llegar a tener. Está de moda, habrán escuchado que hace unos días salió el Apple Watch, que, bueno, el último, que tiene un montón de sensores que incluso no solamente detectan lo que es frecuencia cardíaca, arritmia y demás, sino que también por medio de una aplicación de pago pueden sensar incluso hasta el momento previo a un paro cardiorrespiratorio de un paciente, bueno, obviamente con un reloj previamente seteado en base a ese paciente. Pero bueno, lo que es prevención, la verdad que son muy útiles, pero bueno, estamos un poquito lejos todavía de esos, por lo menos acá en Argentina. Específicamente en este proyecto lo que voy a plantear tiene que ver con la hipertensión arterial. Se podría aplicar a prevenir por medio de control de la presión arterial a todos los sectores sectarios, obviamente, más que nada a partir de los 50 años, que es donde el control debería ser mucho más estricto, y aparte porque hay una mayor prevalencia de la presión arterial después de esa edad. Pero a modo de ingresar en este mundo de la prevención y la presión arterial, preferiría arrancar por algo un poco más chico, en lo que respecta a cantidad de pacientes, para ver qué tan eficiente y rentable puede llegar a ser esto, y en base a eso implementarlo a mayor cantidad de pacientes. A modo de resumen voy a tratar de explicar la idea de la automedida de la presión arterial en el domicilio asociada a la telemedicina y la prevención por medio de diapositivas. Bueno, según la Organización Mundial de Salud, la causa de mortalidad más prevalente es la enfermedad cardiovascular. Dentro de ella, el factor de riesgo más importante es la hipertensión arterial. Fíjense cómo las enfermedades cardiovasculares duplican a la segunda causa de muerte, que son las neoplasias. Cuando hablamos de hipertensión estamos hablando de un enemigo silencioso. ¿A qué se debe esto? A que es una enfermedad, una patología que no manifiesta síntomas prácticamente. En Argentina 20% de la población es hipertensa y bueno, tiene factores de riesgos asociados a poder tener hipertensión, que bueno, en primera instancia está el genético, la obesidad, el alto consumo de sal, la vida sedentaria, el tabaquismo, el estrés, entre otras más. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 3 adultos argentinos tiene presión arterial elevada, 1 de cada 3 adultos argentinos es hipertenso y desconoce que lo es, y 1 de cada 3 adultos argentinos está medicado, pero no logra llegar a valores normales. En el mundo mueren más de 9 millones de personas por año a causa de la hipertensión arterial.
La prevalencia de la hipertensión en nuestro país es elevada, alcanza al 38% de la población adulta, y si nos vamos a pacientes por encima de los 65 años, se eleva a cifras mayores del 70%. Bueno, en nuestro país 1 de cada 3 adultos es hipertenso y lo desconoce. Hay un porcentaje importante, un 35%, que está tratado y controlado, y un porcentaje muy elevado, 37%, de que está tratado y no llega a controlar los valores en presiones óptimas. Bueno, ahora para hablar un poquito de lo que es la prevención, obviamente que reducir los valores o cifras tensionales reduce la incidencia de muerte cardiovascular. Lo que respecta a insuficiencia cardíaca, en un 50%, o sea, disminuimos a la mitad, ACV a un 40% y el infarto agudo del miocardio en un 25%. Por eso es que es tan importante controlar periódicamente la presión arterial. Y bueno, cuando hablamos de hipertensión, ¿a qué nos referimos? Y es la elevación de la presión arterial sostenida en el tiempo. Estamos por encima de los valores considerados normales. ¿Y a qué consideramos normal? Bueno, según la American Heart, los valores tendrían que estar, esto también depende del grupo etario al cual estemos estudiando, por debajo de 120-80. Bueno, después hay distintas clasificaciones según los valores, qué tan grave es la patología o la enfermedad. Siguiendo hablando de la prevención, los registros de la presión arterial bien realizados con tensiómetros digitales o no, validados y calibrados, es la técnica o el primer paso para detectar la patología que es tan importante. Es difícil hablar de prevención en la hipertensión arterial. La mejor forma es que el paciente tenga la costumbre de medirse la presión, controlarse, para poder llegar a un diagnóstico bien fidedigno. Como dijimos previamente, cuando hablamos de prevención, o cuando tratamos de usar la prevención en la telemedicina, dijimos que podemos prevenir muchas cosas. Bueno, para no hacerlo muy amplio, la idea es ingresar en este mundo previniendo lo que es la hipertensión arterial. Pero, como hemos visto ya, la prevalencia de la hipertensión es tan importante, y a medida que aumenta la edad, aún más todavía, y la idea es ir de a poco, con un poco de caudal de pacientes para ir mejorando. Mi idea es explorar este campo nuevo de la telemedicina en la hipertensión asociada al embarazo. ¿Por qué? Bueno, aproximadamente 10% de las mujeres embarazadas presentan hipertensión arterial. Y bueno, con sus posibles problemáticas como la preeclampsia y el nacimiento prematuro. La predisposición a esto es el sobrepeso o la obesidad, los embarazos múltiples, pacientes mayores de edad, después de los 40 años, yo diría más 45, 46 años. Bueno, la hipertensión arterial en el embarazo es la primera causa de muerte materno-infantil y la mayor causa de morbilidades en el mundo y en nuestro país. Hasta un 17% de las embarazadas sufre lo que se denomina hipertensión gestacional, que bueno, esto puede tener en un porcentaje menor complicaciones más severas. La hipertensión es una complicación muy frecuente en el embarazo. Bueno, tiene una incidencia variable según el país y las razas, y los criterios de hipertensión, cuando el paciente ya tiene valores por encima de 140-90, ya se le considera hipertensa y ya requeriría un tratamiento. Bueno, dentro de las clasificaciones de la hipertensión en el embarazo tenemos lo que se denomina hipertensión gestacional, que es cuando la presión arterial se eleva luego de las 20 semanas de gestación. Cuando es previa a las 20 semanas de gestación se denomina hipertensión crónica, o sea, se estima que la paciente ya es hipertensa y a posteriori queda embarazada. Bueno,
Si vamos avanzando con la patología, tenemos lo que se denomina preeclampsia leve, que es una alteración en un laboratorio. Luego viene la preeclampsia grave, que ya se asocia a algunos signos y síntomas, y la eclampsia, que es la última etapa donde se asocia a convulsiones. Después viene ya el síndrome de Hell y demás, que son alteraciones de la coagulación, que bueno, ya estamos hablando de complicaciones muy severas. Bueno, cuando hablamos de AMPA o la automedida de la presión arterial, es una técnica sencilla, rápida y de muy bajo costo, que poco a poco se está introduciendo como una prueba complementaria en el diagnóstico y en el seguimiento de los pacientes hipertensos en atención primaria. Cuando hablamos de atención primaria es cuando queremos prevenir un evento, ¿estamos? Cuando hablamos de prevención secundaria es cuando queremos prevenir que suceda un segundo evento. Un paciente que tuvo una ACV, en prevención secundaria, por medio de medicamentos, control del paciente y cambio de actitud o estilo de vida, el paciente previene un segundo evento, que bueno, eso es la atención o la prevención secundaria. Bueno, en lo que respecta a la medida de la presión arterial en el consultorio, esta presenta limitaciones. Obviamente que estamos haciendo una o dos tomas, lo cual no es representativo de 24 horas de un paciente, donde puede aparecer como que es hipertenso y no lo es, o al revés. Y también evitamos el efecto de lo que es la bata blanca, donde hay una elevación de presión arterial secundario al estrés de estar en el consultorio médico y demás. Bueno, acá hay una imagen donde se puede ver cómo sería la toma correcta de la automedida en el domicilio. Y bueno, ¿qué nos referimos con la automedida de la presión arterial? En la actualidad se define como una técnica para tener lecturas de presión arterial fuera del consultorio, dentro del domicilio del paciente, puede ser fuera de él, en el ámbito laboral, y no realizada por un profesional médico, sino por el propio paciente. Esta automedida ha demostrado que mejora el cumplimiento terapéutico y el control de la presión arterial, y hay una creciente evidencia sobre las técnicas que puede predecir otras afecciones orgánicas relacionadas con la hipertensión. Y bueno, hablando o tratando de enlazar lo que veníamos viendo de la automedida, la prevención y la telemedicina, bueno, la telemedicina es una de las más prometedoras aplicaciones de los nuevos avances en la tecnología asociada a las telecomunicaciones. Bueno, y cuando hablamos de telemedicina, ahí ya, si bien es algo nuevo, hay mucha evidencia disponible y se ha demostrado que en los últimos tiempos han reconocido las clínicas, los profesionales médicos, los gestores de salud, que la automedida de la presión arterial funciona y funciona de una forma muy efectiva para el diagnóstico y control de la presión arterial. Bueno, por eso hay un incremento de la consulta virtual, estamos en este caso hablando de hipertensión arterial, y con el nuevo uso de las tecnologías, más que nada con la comunicación, asociada a los esfingomanómetros, los tensiómetros electrónicos. Eso hace que haya una cercanía entre el tratamiento, ¿estamos?, y el paciente pese a la distancia. Bueno, con esta automedida de la presión arterial se reduce el número de visitas en el consultorio, pero con él dispondremos de un mayor número de lecturas de la presión arterial, como dijimos previamente, más relacionado con las 24 horas de la vida del paciente y no con una sola toma en el consultorio de un ratito. Y bueno, la entrada manual de los datos es ineficiente y está sometida a errores, obviamente, porque bueno, el médico, una de las causas por ahí que tenemos nosotros de la toma de presión es sesgarnos y redondear los números. Cuando al paciente le tomamos la presión, siempre decimos 120/80 o 140/90, y por ahí el tensiómetro, si es un tensiómetro digital,
te va a tirar un valor más real como un 146,95, no está redondeando. Bueno, hay monitores hoy en día electrónicos de la presión arterial, que ya vamos a hablar sobre eso, que transmiten un informe de resultados del paciente a un centro sanitario. Bueno, ¿y qué evidencia tenemos respecto a esto? Bueno, acá estamos viendo en esta diapositiva una descripción de los principales estudios que se realizaron relacionando la telemedicina con la automedida de la presión arterial en el domicilio. Fueron 44 estudios, bueno, y puede observarse que en general el sistema genera un mejor control de cifras tensionales, un mayor cumplimiento por parte del paciente, con un menor número de visitas y una reducción en los costos de los grupos de intervención. Bueno, lo que respecta a la telemedicina, permitirá un acceso a parámetros tensionales domiciliarios y disminuir la carga asistencial, que eso es importante, con todo lo que implica trámites burocráticos y demás, y el paciente lo beneficia porque reduce desplazamientos, las largas esperas, los gastos innecesarios. La idea de negocio de este proyecto no solo está en ofrecérselo a clientes o socios nuestros, sino ofrecérselo a clínicas especializadas en este caso, el embarazo y la hipertensión arterial, ofrecérselo a servicios de ginecobstetricias, a médicos especialistas relacionados a la hipertensión arterial, como cardiólogos, endocrinólogos, en este caso ginecólogos. Y bueno, ¿cuáles serían los objetivos de este proyecto? Ofrecer un servicio en primera instancia para mujeres embarazadas hipertensas o normotensas, con controles periódicos de la presión por este riesgo elevado a contraer hipertensión arterial, para un control y un eventual tratamiento de la presión arterial en la comodidad de su hogar. Bueno, según la cantidad de pacientes que puedan ingresar al principio con un solo médico que realice todo lo que son los controles a través de las planillas, que bueno, ya voy a explicar eso, yo creo que alcanzaría, o sea que el gasto por la parte de recursos humanos no sería tan importante. Bueno, este médico, que puede ser cualquiera, podría ajustar la medicación y los cambios de estilo del paciente si este lo necesitaría según los valores o cifras tensionales que bueno, se irían recaudando día a día y enviados semana a semana para bueno, un registro bien estricto de registro y control bien estricto de la presión arterial de ese mismo paciente. Bueno, cuando hablamos de tensiómetros, obviamente que arrancamos de los más viejos, que son los de mercurio, que bueno, han ido evolucionando. Después tenemos los anaerobios, que la verdad que no servirían para la automedida de la presión arterial, porque tomar la presión de esa forma es muy engorrosa. Y después tenemos los digitales, que son los más modernos y que a esto apunta digamos, la telemedicina asociada a la toma de presión arterial. Tenemos los de muñeca, hay algunos que están validados, pero la gran mayoría de los muñecas generan muchas tomas erróneas, así que no están muy recomendados para esto. Después tenemos los de dedos, que están aún menos recomendados, y tenemos los digitales, el que el paciente infla por un método físico, y el que vamos a tratar de apuntar nosotros, que es el electrónico, que el equipo hace todo solito. Bueno, hablamos de lo que es el recurso humano, que sería un médico encargado de controlar o seguir a estos pacientes. Hablamos de lo que respecta a tensiómetros electrónicos, que bueno, ya vamos a entrar un poquito más en ese tema, lo que respecta a costos y demás. Y bueno, nos falta hablar de una herramienta fundamental, que es una aplicación que nos pueda, digamos, servir de nexo entre el paciente y nosotros. Instalé muchas
y probé muchas aplicaciones. Algunas no funcionaban o eran muy engorrosas. La gran mayoría de las que son buenas están en inglés. Y bueno, en ese caso no quise hacerlo para no tampoco, digamos, no complicar al paciente, que posiblemente no se maneje en ese idioma. Así que bueno, conseguí una que es gratis, no hay que pagar nada, la gran mayoría son de pago, esta es gratis. Está creada por un grupo que es Health and Fitness, que se llama presión sanguínea, que bueno, sirve para justamente hacer los registros diarios de los valores de presión arterial de los pacientes. Es una aplicación que, por lo que estuve investigando, está en la Play Store, y en Apple Store también está, así que podría también funcionar en dispositivos iPhone. Obviamente que se puede seguir investigando y tal vez podamos conseguir alguna mejor, pero bueno, esto es a modo de ejemplo para demostrar que hay aplicaciones y que no habría que hacer ningún tipo de inversión, por lo menos en un principio. Eso en un principio digo porque el día de mañana podemos desarrollar nuestra propia aplicación y bueno, que sea todo mucho más fluido y mejor, y bueno, pulirla como a nosotros más nos plazca. Bueno, ahí muestra unas imágenes de cómo funciona la aplicación. El paciente diariamente, esto por medio de alarmas o no, es indistinto, se va a tomar la presión, estamos a través del esfingomanómetro electrónico, y los valores que le dicte el aparato los va a cargar en la aplicación. Me van a decir si hay dispositivos Bluetooth que lo que hacen es, por medio de una aplicación, toma la presión y automáticamente ya se cargan en el teléfono. Lo que pasa es que esos dispositivos son muy costosos, y ahí entraríamos nuevamente en el juego de hasta qué punto puede llegar a ser rentable esto. Por eso me quedé con la parte manual. También una de las cosas por las cuales yo elegí este grupo etario de hipertensas embarazadas es que entiendo que son pacientes relativamente jóvenes y que la gran mayoría tiene acceso a un dispositivo móvil y por lo tanto pueden hacer todo esto y tienen, digamos, mayor facilidad para utilizar lo que es la tecnología. No quiero decir que pacientes mayores no lo hagan, ¿estamos? Pero por ahí se podría complicar un poquito más. Por eso, como esto es a modo de un proyecto introductivo para ver el día de mañana si podemos expandirnos más, bueno, arrancar con gente que yo sé que lo va a poder manejar. Bueno, rápidamente para mostrarle cómo es la aplicación, son todas muy similares. Se cargan los datos de la presión arterial, se pone a añadir, quedan guardadas. Ahí hay una planilla que bueno, por día van marcando los valores que fueron siendo tomados por el equipo. Al paciente también le avisa si estuvo dentro de los rangos normales o no, cosa de que también le dé una alerta a decir, bueno, me tomo más seguido la presión o no. También tiene tablas estadísticas, está muy buena, la verdad que es simple y es fácil de interpretar. Y tiene la opción de enviar vía Excel a través de un mail, o, que esto es lo que me gustó a mí, a través de WhatsApp. Lo que podemos tener es un número telefónico exclusivo que bueno, tenga WhatsApp y que el paciente se pueda comunicar para hacerlo más fluido, enviar la planilla por WhatsApp. Bueno, ya empezando a hablar un poquito de los costos y lo que esto puede llegar a ser rentable, vamos a hablar un poquito de lo que son los costos de los tensiómetros, que sería la inversión a realizar acá, creo yo, por lo menos hasta ahora la única, por lo menos para arrancar. Y tensiómetros validados hay muchos, pero en el país, o sea, en Argentina, entran pocas marcas de las validadas. Una de las más comunes, tal vez la mejor marca, por lo menos que yo conozco, que se está comercializando, es la marca Omron. Omron tiene muchísimos dispositivos, desde brazaletes que toman de muñeca o de brazo. El de brazo, el más económico validado, es este. Ese es el precio que están rondando en distintos lugares informáticos, por así decirlo, Mercado Libre, etcétera, etcétera. Obviamente comprarlo en una clínica o en una ortopedia en Santa Fe es más costoso, desconozco los precios de Buenos Aires, es cuestión de indagar y obviamente tal vez comprando en cantidad se puede acceder a mejores costos y bueno, mejores presupuestos.
Bueno, siguiendo o hablando un poquito de lo que son los costos, nuestra inversión sería, tratar de brindar un servicio más dentro de la cartilla ya que tenemos de prestaciones a domicilio, implementando algo novedoso, estamos como concepto, que hoy en día nadie más lo ofrece, por lo menos acá en Santa Fe, y a nivel internacional es muy utilizado. Bueno, como las limitaciones de no poder acceder a las herramientas de última tecnología que ya comenté previamente por los costos extremos, acá con un costo que por ahora, y solamente si lo aplicamos a las pacientes embarazadas, van a ser solamente los gastos del tensiómetros. También estuve pensando que esto podría ser, no sé, acomodato, que el paciente termine pagando su propio equipo una vez que lo termine de utilizar, porque no nos olvidemos que estas pacientes embarazadas pueden seguir siendo socias de UNICEN, pero como el embarazo tiene un tiempo de inicio y un final, posiblemente dejen de estar con este servicio y bueno, el equipo ya no lo necesiten más y bueno, podemos hacer que nos lo devuelvan y bueno, volver a utilizarlo con otra paciente. Eso es cuestión de analizarlo, no me puse a hacer todavía ese balance y ese análisis. Con lo cual los gastos serían aún menores porque reutilizaríamos nuestros propios equipos. Los equipos llevan 4 pilas AA, que bueno, eso quedaría a cargo del paciente obviamente. La parte física no se desgasta, sí el manguito inflable se puede desgastar, que bueno, se venden por separado, así que los podemos reponer y no son tan costosos. Eso sí podemos hacer que sea a cargo 100% del paciente, lo vamos viendo. También para esto lo vamos a tener que tener lo que dijimos, una aplicación que en este caso va a ser gratuita, y como la aplicación podemos hacer que el mismo paciente, en este caso las pacientes embarazadas, no creo que haya mucha dificultad que una vez por semana nos envíen sus valores, a menos que haya complicaciones o valores muy elevados, lo pueden enviar a diario. Por ahí en pacientes, si queremos aplicarlo a estos pacientes de mayor edad, lo que vamos a tener que hacer es enviar, yo pensé, servicio de enfermería, nos saldría por ahí costoso, pero enviar una vez por semana un médico domiciliario para que se encargue, una vez entrenado el médico, de pasar de la aplicación del teléfono del paciente toda la información a nuestra base de datos, obviamente pagándole un coseguro, o después veremos cómo se le puede abonar, para tener esa información. En el caso del que paciente por ahí se le complica hacerlo. Bueno, y para hablar de lo que es la rentabilidad, bueno, la idea acá es ganar nuevos socios, brindando un nuevo servicio. Tal vez, como dije previamente, no sean socios crónicos en el caso de las embarazadas, sino que bueno, va a durar lo que dure el embarazo, pero con la posibilidad de que el día de mañana, porque les gustó el servicio, sigan siéndolo sin usar este servicio de la automedida de la presión arterial, sino quedando como socios crónicos. Bueno, también a través de esto podemos ofrecerlo, conseguir nuevos convenios y para mí lo más importante, como es un proyecto nuevo, creo innovador, aprender para aplicarlo el día de mañana a un proyecto similar de mayor escala, bueno, donde no ya solamente prevenir lo que es la hipertensión arterial, sino prevenir otras cosas como diabetes, arritmias. Bueno, veremos qué nos depara el mundo tecnológico que va avanzando rápidamente. Esto a modo de dato nomás, porque ustedes se preguntarán cuántas embarazadas podemos llegar a ver nosotros. Si bien en nuestra base de datos no vemos muchas embarazadas, en la ciudad de Santa Fe, esto está sacado del Ministerio de Salud del año 2017, los nacidos vivos, o sea, yo estimo que son las embarazadas, fueron 9.527 pacientes. Ahí estamos hablando de la parte pública, estamos en la parte privada, eso es el total. O sea que son muchas pacientes que podemos llegar a acaparar. Y como dijimos previamente, son muchas pacientes
que padecen esto de la hipertensión arterial, y son muchos los médicos que se les complica muchísimo controlarla, especialmente a los ginecólogos, que la presión arterial la manejan, pero muy lábilmente. Bueno, y a modo de esto, sugerencias, pueden ser otras obviamente, a modo de eslogan, se me ocurrió Unisan los protege, también podría ser Unisan los cuida. Bueno, fue una introducción a lo que es el proyecto, después me puedo explayar un poco más. Perdón que haya sido largo, pero bueno, era la idea querer explayarlo a modo de diapositiva para que sea más fácil de entender. Muchas gracias.